Pues ahora observan los gerentes, ¿por qué? Porque la salud se vuelve un tema gerencial. O sea, hay un gerente, un director que te está monitorizando por qué estás gastando más de lo que estás produciendo. Si pasaría eso en los hospitales, muchos médicos ya no trabajarían, ¿no? Porque la producción es baja. En la parte privada esto no se da generalmente. Entonces te dicen, oye, ¿por qué has pedido este examen? ¿O por qué este paciente se queda más de la cuenta? ¿O por qué, no? Porque actualmente ya trabajamos con un sistema de seguros, y los seguros te liquidan con mucha facilidad. Yo he sido médico auditor muchos años en una empresa aseguradora y sé de lo que estoy hablando. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una neumonía, ¿por qué lo has dejado 2 semanas? Si normalmente el tratamiento es 7 a 10 días. ¿Me dejo entender, no? Así funciona actualmente la medicina, sobre todo en el campo de la auditoría. ¿Pero por qué has usado este antibiótico cuando debiste usar otro, no? Observe. Por eso es que sacamos guías de práctica clínica, que son las guías que nos orientan a hacer los tratamientos de esquema. Por ejemplo, una faringoamigdalitis. No voy a hablar de lo que no, ¿no es cierto? La guía me dice, ¿sabes qué? Si tiene esto, le das esto. Si tiene esto, le das esto. Te sugiere. Tampoco es absoluto, es un parámetro de guía. A ver, miren, una buena historia clínica nos lleva directamente al diagnóstico y nos facilita enormemente. Solo con una buena anamnesis, solo con preguntar bien lo que debo preguntar y lo que el paciente quiero que me conteste, yo llego a un 70% de diagnóstico. Si lo examino, al 85%. O sea, examinando bien a mi paciente y preguntando bien. Porque recuerden que la historia clínica tiene 2 partes, la subjetiva y la objetiva. La subjetiva principalmente con la anamnesis, ¿no es cierto? Y ahí viene la filiación, nombre, edad, sexo, etc. Y luego pasamos a la enfermedad actual. Y en la enfermedad actual, yo pregunto, ¿por qué el paciente está viniendo? A veces confundimos enfermedad actual con antecedentes patológicos. Eso es un error que suele pasar con mucha frecuencia. ¿Para qué yo hago todo esto? Para ganar la confianza con el enfermo o el paciente. A lo que le conocemos comúnmente como relación médico-paciente. A ver, ¿qué hacemos en la primera fase? El paciente que hable, pues, ¿no? Déjenlo hablar, aunque a veces hablan y no se callan, ¿no? También hay que saber qué tanto esperamos. Que te cuente, a ver señora, ¿por qué ha venido? Y te empieza a relatar. En la segunda fase, nosotros ya cautelosamente empezamos a cortar y empezamos a dirigir lo que nosotros estamos buscando, que es el motivo por el cual el paciente ha venido. Entonces, mira, durante el proceso debemos percibir la sensación que tiene el enfermo de su enfermedad, nos está contando. Él nos está contando, nos está relatando, entonces ya nos estamos dando cuenta que puede estar teniendo. Sacaremos los aspectos oscuros del paciente, porque muchos pacientes no te van a querer contar. En serio que no les van a querer contar cosas sin ir lejos, ¿no? Un paciente hace poco con VIH, sus heridas en el cuello, vino a mi consultorio, y después nunca me dijo que tenía VIH. Qué raro, ¿no? O sea, porque una herida no cicatriza. ¿Y por qué tienes esa tumoración? Al final estaba relacionado a su VIH, pero nunca me contó el VIH. Entonces, a veces es difícil sacar, ¿no? Cuando el paciente está hospitalizado es más sencillo, pero cuando lo tienes así en forma ambulatoria, que es lo que ustedes también van a hacer en la práctica, van a tener muchos pacientes en consultorio que van a venir y se van a ir, van a venir y se van a ir. Y se van a dar cuenta que es un poco más complicado sacar información a un paciente que viene solo en un momento, en relación a un paciente que lo tienes hospitalizado, ¿no? Es mucho más sencillo. Miren, obtener datos precisos y no condicionar la respuesta del paciente. ¿Qué significa eso? ¿Me duele la cabeza? No. Ahora, yo le voy a decir algo. ¿No es cierto? ¿Estás tosiendo? Sí, ¿Ve? aún sí, aún no. ¿Aún sí? ¿Por qué? Porque me aumenta que está con su barbijo y los está protegiendo ustedes, agradezcanle a su compañero, para que no les contagie. ¿No es cierto? O sea, estoy condicionando. Entonces, digamos, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué le sucede? Sí, a la mayoría de las personas, si creo yo, ya lo ves al paciente, entonces ya tiene esto, y estás preguntando a veces lo que tú piensas encontrar, pero a veces te vas a ir de cabeza porque
te vas a desviar. Y nos confundimos. Por eso tratemos de tener eso, ¿no? Principios generales. ¿Dónde nos vamos a sentar? ¿Dónde nos vamos a acomodar? Cerca del paciente. No estoy yo acá y el paciente está allá. No voy a gritarle al paciente, me tengo que acercar. Siempre nos acomodamos a la derecha del paciente. Derecha del paciente. Siempre miremos al paciente. Uno de los trucos de la medicina es mirarlo al paciente de frente. Que generas confianza. Aunque muchos pacientes deben ser mirar. Pero mírenlos. Tener un contacto visual les ayuda mucho a ganar esa confianza. ¿Qué prefieres? Que un médico te diga, señora, a ver qué tiene. O que te mire. Y es más, cuando ustedes lo miran al paciente, están viendo algunos rasgos a lo que hoy conocemos como paralenguaje. Que nos orienta. ¿Nos identificamos? O sea, ustedes sí se tienen que identificar, pero nosotros, el doctor Chupiraico se puede identificar con la mayoría, ¿no? No es que esté mala, pero no suele pasar eso, que es algo bueno, ¿no? ¿Quién va? A ver, puede escuchar, a ver, soy tal persona, sería ideal, pero no pasa. Mal, ¿no? Bueno, tratemos de rescatar con ustedes eso, ¿no? Tratar al paciente de usted al menos en el primer contacto. Ya después ganando confianza, suele pasar que, bueno, aunque ustedes todavía son jovencitos, van a tener que decir ustedes, antes que sean niños, ¿no? O de su edad. ¿Inspiramos confianza? ¿Tú crees que inspiras confianza? Pienso que iba a bajar la cabeza. El mismo hecho de no bajar la cabeza me está inspirando confianza. Son truquitos que les doy como para cuando ustedes hagan sus historias clínicas, no estén asustados y pierdan ese contacto, esa relación que deben tener con su paciente. Y son todo. Averiguamos lo que le pasa y las circunstancias que lo trajo, difícil, ¿no? Preservamos su intimidad y privacidad. No lo hacemos. El mismo hecho que yo esté con un paciente y ustedes están a mi lado, ya le quita privacidad. Yo les pongo el ejemplo. En el MIS es muy interesante ser la parte médica, porque en salud, sin ir lejos, los pacientes son más recatados. A ver, alguien va a querer que vayan al consultorio de ginecología y ustedes dicen los pacientes tienen alumnos. ¿Ya ven ustedes? O a urología los chicos y que estén los alumnos. Y va a decir cómo voy a aprender. O sea, esa parte a veces hay que saberlas entender, ¿no es cierto? Entonces siempre con un poco de discreción, con respeto, tenemos que acomodarnos. Aunque yo soy de las personas que les decía agarra, ven, ¿no? O a veces nos acercamos a los pacientes y les explicamos un poquito qué es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Como que nuestros pacientes del MINSA están menos acostumbrados a que ustedes vayan, les pregunten, los agarren, etc., ¿no? La mayoría, ¿no? Cosa que en algún momento va a pasar. Yo nomás los pongo ustedes de paciente, a ver si van a querer que los estén ahí tocando, palpando por todos lados, estudiantes que van de otras universidades. Entonces, pongamos así. Yo siempre digo en la medicina que hay dos aspectos importantes que no debemos perder, y siempre lo digo. Uno es la sensibilidad, a lo que lo conocemos como humanidad, porque mientras pasan los años, nos volvemos menos sensibles, es decir, menos humanos. Les va a pasar, ¿eh? Con mis internos, no sé qué ha pasado con mis internos que han llegado a estar más perdidos, hoy día casi los voto, porque realmente están bien perdidos, ¿eh? O sea, de la andina y yo me siento mal. Pero no sigue saliendo, no sigue llevando la vida. Me dice preguntar. Entonces, no chicos, o sea, la sensibilidad y la humanidad no la podemos perder. Es cierto que la perdemos poco a poco mientras vamos creciendo profesionalmente y mientras más años tenemos en este sistema de salud. Pero tratemos de mantenerlo. Cuando se les muere el primer paciente, hasta van a llorar. Pero pasan los años y es un número más. Se murió el 20, digamos. Va a pasar eso, pero mientras sintamos que lo debemos salvar al paciente, que a veces son cosas tan sencillas como, viene, estás en consultorio y dice, doctor, un poquito más, pues te das. No, hay muchos médicos que no quieren. Y se van a dar cuenta ustedes que vayan a los hospitales poco a poco.
aprendan de lo que no se debe hacer. Y fíjense en las personas que, por ejemplo, si trabajan, si se entregan a los pacientes, el mejor ejemplo, Tocho Miraco. Es un buen médico, ¿no? Entregado al paciente, siempre está ahí, se preocupa, aunque ves más de la cuenta, pero está ahí, eso es bueno. Eso es un ejemplo. Ahora, eso no lo podemos perder. Y otro aspecto que sí lo tenemos es la soberbia. Yo sé que estudiar medicina es complicado. Yo sé que si ustedes se comparan en salud nomás acá en el local, con los de psicología, enfermería, así era, ¿no? Vamos a descansar un rato, te decía, ¿no? Mientras todos jugaban un partido de fútbol, tú estabas estudiando, ¿no? Tu descanso era seguir estudiando porque tenías una práctica, tenías un examen. Y eso les toca. Yo les aseguro que muchos de ustedes no van a ir a una reunión porque van a tener que estudiar los cursos. Y sí, van, se cagarán, pues, ¿no? ¿Qué van a pretender? ¿No es cierto? Así es. Entonces tú dices, y el de odontología, sin menospreciar otras carreras, ¿no? No hacía lo mismo que yo. Entonces eso hace muchas veces que nos creamos superiores. Eso. Ténganlo para ustedes, pero no lo demuestren por orgullo, ¿no? Se ve muy feo, ¿no? Se ve muy feo cuando un médico es soberbio. Nunca pierdan esa humanidad, esa sencillez, que es el motivo por el cual estamos estudiando, ¿no? Medicina. Bueno. A ver. Nos acomodamos así. Ideal, ¿no? Si no parece paciente, está sonriendo, ¿no? Miren, tenemos uno, aspectos importantes. En esta figurita te demuestra, ¿no? La amabilidad del médico y el paciente, la comodidad del paciente. Busquemos eso con nuestros pacientes. A ver, en la exploración física, uno abierto y uno cerrado. Uno, a ver, unas partecitas que sí me interesa que lo sepan. Equilibrio de los papeles, según las expectativas del paciente, ¿no? Pasivo, experto, líder, oyente, empático. Debemos actuar en consecuencia a estos aspectos. Nos acercamos al paciente, uno, sin miedo, dos, empáticos, tres, amables, respetuosos. No nos cuesta nada hacer eso, ¿no? Bueno, recuerden que ustedes son, entre comillas, los médicos, ¿no? Son estudiantes de medicina, porque los médicos, obviamente. Pero tratemos de comportarnos de esa manera, ¿no? Como casi médicos. Entonces, no invertamos papeles. Nosotros somos los que manejan esta parte de la historia clínica. Nosotros, no ellos. Y van a ver que muchos pacientes son, un poco más te van a decir qué hacer. Y pasa. Entonces, ahí ustedes tienen que cortar esa parte. Otro aspecto importante de la relación médico-paciente. Cuando el paciente es conflictivo, ahí nomás. No se pongan a pelear. Es un error, un horror. Se ponen a pelear con el médico. ¿Para qué? Que se pelee la enfermera, no mentira. No se peleen. O sea, ya, pues ya, se salen, no van a perder nada. ¿Qué van a ganar peleándose con el paciente? Por el contrario, por más que ustedes tengan la razón y ganen, sí, siguen perdiendo. Nos escapamos y dice el término, ¿no? Respeto y sinceridad. Son aspectos muy, muy importantes que debemos mostrar y demostrar. A ver, empatía. A veces yo pregunto qué es la empatía. Y a veces no tenemos claro qué es la empatía. Empatía va a partir del principio del sentido del paciente. Y créanme que muchos médicos, y hay algunos médicos que conozco, que la soberbia siempre nos gana, ¿no? Que tienen que pasar una experiencia como pacientes para darse cuenta qué siente el paciente. A veces van a ver ustedes en las emergencias, hay unos cólicos bárbaros, vaya que espere un ratito. A ver, tú tengo un cólico que te diga alguien que espere un ratito. Tal vez va a tener que esperar, ¿no? Ahora, pues, espere un ratito, ¿no? Tal vez tienes otra cosa más importante que hacer, pero al mismo los gestos, lo que decimos, pues no nos ayudan, ¿no? Y el mejor parámetro es que yo quisiera que hagan conmigo si yo fuera el paciente. ¿Cómo me gustaría que me atiendan? ¿Cómo me gustaría que me traten?
¿Qué me gustaría que me digan? Enfóquenlo. Hagan de cuenta que ese paciente es su hermano, su mamá, no sé, un ser querido. Y eso les va a dar mucha visión de la medicina. Les va a ayudar mucho a entender al enfermo. Somos concretos. Generalmente a veces divagamos con cosas superficiales, no trascendentales, para la enfermedad, motivo de consulta del paciente. Miren, comunicación no verbal, el paralenguaje. A veces el paciente dice, ¿te duele? Ay, está con su facies dolorosa, ¿no? Entonces debemos darnos cuenta de ciertos parámetros que, a lo que lo conocemos como paralenguaje, que son movimientos, que son gestos, que son posiciones o actitudes del paciente, que nos hacen entender que el paciente tiene una dolencia. Entonces, este es un parámetro muy importante. Recuerden que la evaluación del paciente empieza desde que el paciente entra en un contacto visual con el médico. Si el paciente está en consultorio y entra por esta puerta, y este es el consultorio, yo ya empiezo mi evaluación desde que ese paciente está caminando o está ingresando al consultorio. Ahí empieza. Ese es el primer contacto. Y si está hospitalizado, cuando yo entro a su ambiente y veo al paciente, ahí es donde empieza mi evaluación. De donde voy a empezar a tomar en cuenta nuestra historia clínica. Justo en la cama 7 del regional, hay una paciente con esclerodermia. Yo la veo y dije, te vas a dar cuenta, porque eso es parte de la práctica, parte de los años. Y partido le dice, pero tiene una piel un poco gruesa. Y debe tener algo más, ¿no? Al final me dijo, no, parece esclerodermia. Esclerodermia. ¿Le evaluó? No, algo más tiene. Hicimos el examen ayer, hoy día salió hipertiroidismo. ¿Te das cuenta? La misma fase en la cual yo le he visto es un hipertiroidismo. Además tiene esclerosis, esclerodermia, ¿no? Es el engrosamiento de la piel, ¿no? Entonces esas cosas poco a poco se desarrollan. A ver. Tiempo para aprender, tiempo para hablar, tiempo para escuchar, tiempo para comprender. Ni de estudiantes, ni de asistentes, ni de especialistas, ¿no? ¿Qué más luchamos los estudiantes? Con el tiempo. Los médicos luchamos con el tiempo. Toda nuestra vida y carrera médica siempre estamos peleándonos con el tiempo. Entonces, a veces eso hace que nuestras historias clínicas, por el corto tiempo de mis pobres internos, que también eran pobres porque no sabían nada de vivir en la visita, estén corriendo contra el tiempo. 8 o 9 de la noche se van, ¿no? Y entras, se supone, según su ley de internado, solo son 6 horas, ¿no? De 7 a 1, ¿quién se queda de 7 a 1? Todos se quedan de 7 a 9, 10, ¿no? Así es, pues así es el internado, ahí se aprende. Ahí es donde aprende. Ahora les decía a las dos pequeñas, decía, este es tu momento de aprender. Sé que estás viniendo bien cruda, porque bien cruda están viniendo, no sé qué ha pasado. Es la medicina virtual, ¿no? Eso les afecta bastante. Pero han venido, están fatales, ¿ah? Fatales, ¿ah? Yo, bueno, las tendré que poner, ajustarlas para que aprendan, ¿no? Porque es su fase donde tienen que aprender. Un buen internado en el regional, aprende. Todos aprenden. A palos, pero aprenden. Y ese es el objetivo de la medicina, ¿no? Aprender. ¿Para qué aprendes? Para salvar pacientes. Y no es que yo sea regional, ¿no? Pero yo creo que ahorita es la mejor sede para internado y para muchas cosas. Aunque muchos se escapan y se van a Lorena. Y cuando tú les preguntas por qué te escapas a Lorena, ¿qué creen que me contestan? Me dicen porque tengo más tiempo para estudiar. Pero yo necesito que tú aprendas viendo paciente, agarrando paciente, cogiendo paciente, haciendo con el paciente. Ese es el mejor aprendizaje. Y en el Lorena pues están de vaguitos, ¿no? La mayoría. Bueno. Técnicas de ayuda, ¿no? A veces tenemos que repetir las mismas frases o las palabras del enfermo. A veces tenemos que pedir breves explicaciones. Necesitamos a veces que nos especifiquen, que no nos organicen. Incluso reconociendo el tono de la voz nos va a ayudar. Ahora nomás en mediodía reconocí una paciente hipotiroidea, porque hablaba en forma gangosa, mi carita era de hipotiroidea. Escuchando nomás cómo me habla.
Y ustedes se van a dar cuenta en la práctica, cada vez nos damos cuenta de lo que tiene el paciente. Conducción. A ver, problemas asociados a la historia clínica. Si yo les hago una encuesta y les digo, ¿la historia clínica es importante? ¿Qué van a decir? Sí, ¿no? Porque en la primera diapositiva les he mostrado que el 70% del diagnóstico yo me lo hago preguntando. Y 85% según el examen físico, 75% de un diagnóstico, haciendo unas buenas preguntas, una buena análisis y un buen examen físico. Pero ¿qué es lo que sucede? Dicen, sí es importante, pero el enfermo es secundario. El paciente importa poco, son más importantes sus datos. ¿Es así? No. Miren, ¿eh? La historia clínica es poco científica. ¿Es poco científica? Sí, sí. ¿Es poco científica? ¿Es muy científica? Entonces me va a decir ella con razón. A ver, ¿qué de científico tiene ser una historia clínica? Te ayuda a desarrollar una hipótesis. Ya hay un periodo de hipótesis, ¿no? Cuando se empiezan la análisis. Pero realmente, ¿qué tan científico es hacer una historia clínica? Preguntarle. Pero yo no necesito mucha ciencia como para curar al paciente en esta fase. Mucha ciencia. Pero es parte de... Pero en sí, para hablar de ciencia, se debe hablar de hipótesis, de investigación, de Resultados. Entonces, por eso decir que es poco científico. Pero en sí, es justamente esas fases están dirigidas a la historia clínica. Pero porque cuando hablamos de método científico, entramos a otros aspectos. ¿Y la historia clínica es poco científica? Entonces, por eso es que me dicen, como es poco científico, no le doy bola a la historia clínica. Pues. Los datos obtenidos son muy subjetivos y solamente estoy tomando en cuenta lo que el paciente me dice y creo que me está mintiendo encima, ¿no? Los únicos datos fiables son los exámenes auxiliares. O sea, más me importa la tomografía, ecografía, radiografía, el hemograma que lo hace el laboratorista que lo que yo pueda encontrar. Y demora mucho tiempo, porque encima, cuando van a hacer historias clínicas, van a hacer una vez, 2 veces, 3 veces, y van a redactar al inicio fatalmente. Eso pasa. El 99.9% lo hace mal. Ahora creo que 100%. Al inicio, ¿no? Al inicio. Pero eso es parte de lo que ustedes tienen que aprender a hacer. No se asusten, no se pasa nada. ¿Y a qué consecuencias nos llevan? Nadie quiere hacer, nadie la lee, nadie la valora, nadie la corrige. ¿Cuántos asistentes leen historia clínica? Ustedes que van a empezar a las prácticas, casi nadie. Y si leen simplemente es para tachar con rojito que está mal. ¿Alguien la valora? El esfuerzo que ha hecho el interno. No la valoramos, más bien la criticamos. Lo corregimos y para tachar y ya haz otra historia clínica. Igual va a pasar con ustedes en semiología, antes de que se historia tras historia tras historia hasta que le salga. Bien, ¿no es cierto? Es así se aprende. Y no lo haces por malo, sino que poco a poco la práctica les va a demostrar que hacen buenas historias clínicas. Yo casi seguro de que los que han pasado de quinto a sexto ya saben hacer buenas historias clínicas. A ver, dice, ¿no? Muchos estudiantes que dicen, la historia clínica es superflua. Si no me dice el docente que haga, no la hago, ¿no? Yo les aseguro que el 90% no las haría si es que no es obligación del curso hacer. Y lo hacemos porque siempre van a estar relacionados a historia clínica. ¿Qué especialidad más historia clínica? ¿Los anatomopatólogos? ¿Los radiólogos? ¿Quién no hace? Todos. Porque hasta el patólogo clínico te pide información de la historia clínica. Todo se va a relacionar. A ver. ¿Faltan experiencias? Y poco a poco van a tener experiencia. A ver. Relación médico-paciente. ¿Cuántas veces entendemos su enfermedad, las vivencias y la enfermedad de sus síntomas? Difícilmente. Entendemos las repercusiones que tiene la persona en nivel familiar, social y laboral. A veces cuando hacemos un RCP de un paciente que se está muriendo, siempre hay aspectos que hay que pensar, aunque no debe ser lo correcto, ¿no? Tiene 80 años, tiene una enfermedad avanzada. Insisto y peleo
y luchó. Total, tiene 80 años. Pero si fuera una madre de familia de 30 años con hijos atrás, la lucha, hasta esos aspectos nos deben importar. Imagínense por algo que no podamos hacer o por algo que hemos dejado de hacer porque tenemos que hacer otra cosa, se nos muere un paciente y más aún, que tiene gente que está por debajo. ¿Cuánto va a cargar nuestra conciencia? Bastante, ¿verdad? Entonces, claro, no le quito que de 80 años no le haga nada, por si acaso, pero peleemos siempre por cada vida, luchemos siempre por cada vida. A ver, ¿es imprescindible estar pendiente del enfermo con los 5 sentidos? Sí, eso es obligado. Pero ¿cuántos médicos hacemos eso? ¿O cuántos de ustedes van a hacer eso? Creo que la mayoría de ustedes sí, pero la mayoría ya no lo está haciendo. Y eso genera errores en la medicina, negligencia, ¿no? Están ahí haciendo cosas rápidas porque tienen que hacer otra cosa. Y eso es lo que suele pasar en la medicina. Siempre nos peleamos con el tiempo. Yo no conozco algún, o sí, algún asistente que esté tranquilo y reposando. Casi todos están entre y corre, ¿no? De las actividades que tienen. Bueno, errores frecuentes. Mostrar desorden. Desorden personal, sobre todo en la consulta. No tenemos contacto visual. Interrumpimos la relación, a veces por una llamada telefónica, o porque a veces nos distraemos, o porque nos tocan la puerta. A veces somos distantes con el paciente. O sea, lo tomamos como un objeto, como algo más, en la época de ustedes, como algo que tienen que hacer. Y a veces mostramos hostilidad al paciente. Paciente agresivo, no intenten pelear con el paciente agresivo. No, olvídenlo, ya les comenté. A ver, normalmente las historias clínicas que hacemos, los hacemos en ambientes cómodos. ¿Ustedes creen que un hospital es cómodo? No, un hospital es cómodo, por más que tengas el ambiente más agradable, no va a ser cómodo, no estás en un hospital. Peor pues en los hospitales asignados como el regional, por ejemplo, donde un poco más está uno encima de otro, ¿no? ¿Qué comodidad hay? Y se contagian, ¿no? Entonces, no es especialmente más cómodo, ¿no? Vamos a tener medios para estar tranquilos con el paciente, tampoco. La habitación ni siquiera tiene sillas, estamos paraditos haciendo la historia clínica. Es más, pasamos visita encima de la mesita donde ellos comen, ¿no? Bueno, aspectos que nos tenemos que acomodar. Recordad que el hospital de principio no es un sitio cómodo. No mostremos prisa por más que tengamos prisa, chicos. Estamos apurados. Y sí, ¿no? Estamos apurados, pero tenemos que tener la tranquilidad para decirle al paciente que no estoy apurado. Porque si ellos notan que están apurados, ellos se van a sentir que no les importa. No invadamos su espacio personal. Si pueden ser a la misma altura como el contacto visual. Inclinarse hacia adelante es signo de interés, ¿no? Hacia adelante, no hacia atrás. Miren, cosas tan simples. Y ustedes pónganse estas cosas ustedes como paciente y un médico hay que los evalúe. ¿Qué prefiere? ¿Que alguien se acerque o alguien que se aleje? ¿Alguien que los mire o alguien que no los mire? Muy bien. ¿Cómo empezamos? Miren, por ejemplo. No me exigió el docente de semiología que le haga la historia clínica. Sino, acérquense y díganle, quiero hacer la historia clínica. Suena distinto, ¿verdad? Me exigieron, me obligaron, me dijeron que le tengo que hacer una buena historia clínica. Qué difícil es decir, le tengo que hacer una historia clínica porque quiero saber qué es lo que usted tiene. Bueno. A ver. Enfermedad actual, vamos a pasarnos a antecedentes personales, ¿no? Pero antes de esto, a ver, en antecedentes personales, un montón de cosas que tenemos que preguntar, ¿no es cierto? ¿Cómo es su sueño? ¿Cómo es, si hace ejercicio? ¿Qué come? ¿A qué hora duerme? Ahora, recordemos que la historia clínica tiene varias fases. La fase de la anamnesis, que empieza con la afiliación, y la afiliación son los datos del paciente.
nombre, edad, sexo, estado civil, religión, ocupación, procedencia, lugar de nacimiento, lugar de residencia, persona responsable, etc. A veces se confunde mucho. El lugar de procedencia es el lugar de donde el paciente ha estado viviendo los últimos 6 meses. El lugar de residencia donde está viviendo puede ser corto tiempo. El lugar de nacimiento no creo que haya duda, ¿no? Y los antecedentes, por ejemplo, nos interesan mucho los digestivos. Y en los digestivos, miren, hay algunas preguntas que sí o sí tenemos que hacer. ¿Tiene apetito? ¿Tiene mucha sed? En los respiratorios, todos, o sea, todos los relacionados a biología respiratoria, circulatorio, genitourinario, metabólico, nervioso y las partes de la historia clínica, anamnesis o interrogatorio, enfermedad actual. No me confundan, la enfermedad actual es el motivo por el cual el paciente viene a la consulta. Es el motivo. ¿Por qué ha venido el paciente? Esa es mi enfermedad actual. No confundamos con el antecedente. A veces el paciente puede ser diabético. Muchos son diabéticos. Y vienen con una molestia gástrica. Paciente con diabetes. ¿Qué tiene que ver con su dolencia abdominal? Si hubiera una relación estrecha de esa diabetes con la molestia abdominal, sí, le pongo paciente consciente de diabetes. Pero si no tiene relación, no lo coloco. Porque es un antecedente su diabetes. Solamente yo aplico el antecedente cuando es algo relevante, no es error, cuando es algo relevante para si no, no lo coloco. Y es el motivo de consulta. Antecedentes, ya lo hemos tocado. Examen objetivo. Diagnóstico presuntivo. Hasta acá el 85%. Evolución, tratamiento, exámenes complementarios, diagnóstico definitivo, pronóstico y epicrisis y comentario. El pronóstico son partes de la historia clínica de hospitalización. A ver. Puntos clave, ¿no? Cuando se habla de historia clínica se suponen 4 momentos. Esto es lo que a veces ustedes no me entienden. No es que no me entienden, se olvida. Porque sí me lo entienden. 4 fases. Primera fase, recolección del material, o sea, datos. Selección significativa, porque el paciente les puede contar miles de cosas. Lo interpreto y lo concluyo escribiendo. Es cierto que muchos libros van a decir, coloquen lo que el paciente les dice, ¿correcto? Coloquen, así tal como está, coloquen lo que el paciente dice. Algunos libros lo van a encontrar así, pero realmente justificar, porque a veces el paciente te va a decir otra cosa, que no, o sea, recolección, selección, interpretación y conclusión. Y eso lo escribo en mi historia clínica. Por eso es que a veces tomamos datos, recolectamos datos, y no todo lo que hemos recolectado es significativo para la historia clínica. Claro que hay algunas frases que sí hay que ponerlos tal como dice el paciente. A ver, el médico durante el examen no debe mostrar en su rostro ninguna actitud que pueda crear que el paciente pesimismo e incertidumbre, ¿no? Pasa, con ustedes pasa con frecuencia. Vemos al paciente con cáncer en pulmón, pobrecito. O miran, ya ponen su carita de tristeza. ¿Cómo creen que se siente el paciente? ¿Pero que estaba triste? Más triste. Tampoco se van a reír, ¿no es cierto? Pero mejor si no mostramos el gesto de... ¿Me dejo entender? Lo deprimimos al paciente, ¿no? Tampoco, qué bien, no, tampoco van a ser, A ver, no olvidad que durante el interrogatorio debe existir objetividad y firmeza en los datos y orden jerárquico de los signos. Cuando hagamos historia clínica, ahí les voy a explicar, ¿no es cierto? Cuando hagamos la práctica, van a preguntar cuáles son los signos y síntomas importantes del paciente. De todo el relato, ustedes van a sacar los signos y síntomas más importantes y van a colocar en orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y cuando lo hagan el relato de enfermedad actual, van a colocar en forma cronológica. Y cuando se detengan en los signos y síntomas más importantes que ustedes han escrito, ahí tienen que especificar con más detalle. A veces también confundimos el tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad es el tiempo que transcurre desde el inicio del primer signo o síntoma que motiva la consulta. Correlación. Por eso ahí digo, ¿no? O sea,
Si existe relación con su antecedente, coloquemos. Si no existe, no coloque. A ver, ya como para terminar, porque no quiero que les deje el bus que los lleva. A ver, consigne el diagnóstico prescriptivo y por lo menos dos opciones probables de diagnóstico prescriptivo. Fundamento y pedido de cada práctica diagnóstica o terapéutica. Yo le estoy pidiendo una tomografía. Muchos pacientes se caen de rodillas y le piden tomografía cerebral. Pero ¿por qué se te has caído de rodillas? Porque eso dice la historia. Pero cuando tú le preguntas al paciente, se cayó de rodillas y se golpeó la cabeza. Pero no colocaron que se golpeó la cabeza. ¿Qué tan importante es eso? Tú ves una tomografía, ¿no? O pedimos exámenes que no los justificamos. Los tenemos en la cabeza, pero no los pedimos. Cada vez que cambiamos tratamiento, si se trata, por ejemplo, del uso de un tratamiento empírico, etc., lo tachamos y justificamos por qué lo estamos tachando. También hay que, en algunos casos, hay que poner de qué guía o de dónde necesito sacar el tema. Mira, si son medicamentos de costo alto, tenemos que justificar. Eso no pasa actualmente, pero cuando nos empiecen a ajustar, vamos a tener que colocar. Por ejemplo, a veces tenemos demoras, ¿no? Por ejemplo, en traumatología tiene demora, un paciente ingresa, después de 15 días está operando, no porque no lo quieren operar, sino porque el material que lo está pidiendo no llega, no está con tanta facilidad. Justifique su petición, no use, por ejemplo, no usamos corrector blanco. Si cometemos un error, lo tachamos. Pero el tachado no es una línea, simplemente que muestre que está tachado, pero que se pueda leer qué cosa ha tachado. Evite escribir algo al programa, que todos los días ponemos eso. Evite abreviaturas. ¿Qué significa esto, por ejemplo? Tromboembolia pulmonar. Trombosis. ¿Saben? Ya está por ahí, estoy seguro, ¿verdad? Incluso cuando yo mandaba artículos, cuando era novato en ese tema, mandaba, ¿no? RH, yo me acuerdo mucho que el colombiano me hizo Roche, ruidos hidroaéreos, ¿no? RHA, positivo. Como Roche me contestaba. Ya dije, pues, que todo el mundo sabe, ¿no? Ruidos hidroaéreos. Pero, ¿cómo voy a poner eso en una revista? Es que tengan cuidado en la revista que van a hacer ustedes, no se les ocurra poner eso. Bueno. Miren, pero ya para terminar esta parte de la historia clínica, si yo tengo un paciente en emergencia, donde sea se debe atender. Y si el que no lo atiende, no le va a asistir en una emergencia y no así paga primero, ¿no? Es una ley, es la ley del usuario, ¿eh? La atención debe haber sin conocimiento de la presentación. No te puedes decir paga y después te cobra. La pepiña, si no tiene plata luego y la empresa se asume, ¿no? Miren, el paciente tiene libre elección del médico que quiere que lo atienda. ¿Creen que pasa eso? Pero la ley lo dice. La ley dice, si yo como paciente quiero que me atienda tal médico, tengo el derecho que me atienda. Pero te pones en la realidad, no apenas consigues un cupo después de un mes, vas a escoger quién te va a atender. Pero es una ley. O sea, en buenos tiempos debería pasar eso, ¿no? Miren, incluso una segunda opinión médica. Nadie debería molestarse. Nunca me molesto. Por ejemplo, en la clínica viene un paciente, doctor hospitalizado, pero oye, ven, mejor si me ayuda. Mejor si me ayuda, o sea, ¿por qué me tengo que molestar? Y bueno chicos, este es el tema de historia clínica. Lo he tratado de acortar porque entiendo que he llegado tarde, entiendo que tienen un bosque